Que Coraz somos un centro de evaluación y de intervención educativa y terapéutica que llevamos un amplio recorrido en cuanto a la atención a dificultades de aprendizaje y sí es verdad que atendemos a población infanto-juvenil, adultos, familias. Entonces todas las personas de todas las edades tienen cabida en Coraz. Pero es verdad que nuestra trayectoria inició con la infancia y es donde más especialidad tenemos. Y luego, pues, ¿por qué estamos aquí hoy hablando de altas capacidades? Pues realmente todos los niños y adultos y adolescentes que atendemos son únicos y especiales, pero nos invitaron a hablar de nuestra visión y nuestra experiencia con personas que también son únicas y especiales, pero que cumplen un patrón que se repite muchas veces al que llamamos altas capacidades. Entonces, sobre ello es sobre lo que vamos a hablar hoy. También porque ha habido una alta demanda, está habiendo una alta demanda, ¿verdad? Sí, hemos estado viendo en los últimos años que hay una demanda tanto por parte de los padres como de personas adultas de conocer si sus hijos o ellos mismos tenían alta capacidad, un poco buscando alguna respuesta a una manera de funcionar en la vida que no entendían muy bien, ¿no? Entonces, ha ido aumentando con el paso del tiempo. Y esto también nos ha hecho a nosotras reflexionar mucho en el equipo, aprender mucho y ser más, digamos, como más específicas en hacia dónde trabajamos y cómo trabajamos con los niños con altas capacidades y con los adultos. Cuando hablamos de altas capacidades, yo creo que ya es muy conocido, pero siempre hay que decirlo, es importante tener muy en cuenta que no solo hablamos de un nivel intelectual muy alto, de un cociente intelectual muy alto por encima de 130, sino que también hablamos de una forma diferente de percibir y de conectar con el mundo y con las demás personas. Hay mucha curiosidad, mucha intensidad, mucha creatividad en ellos y nosotros como equipo interdisciplinar que nos hemos ido constituyendo, ¿no? En el que somos muchos profesionales que venimos de diferentes ramas, pero que nos hemos juntado y nos hemos unido para crear una visión lo más global posible de la persona. Hemos diseñado un modelo que llamamos 4C y desde ahí es desde donde miramos a las personas, desde donde evaluamos y desde donde después intervenimos. Entonces, queremos compartir con vosotros cómo a través de estas 4 Cs nosotros vamos evaluando y conociendo a las personas y trabajando con ellas. Sí, a mí me parece interesante que lo podamos compartir con vosotros y con vosotras, sobre todo también porque a lo mejor os surgen dudas, preguntas, ¿vale? Estamos disponibles para darnos, porque a veces puede ser muy tedioso que contemos cosas, pero decidimos un poco contaros el modelo 4C porque nos parece que lo esencial para nosotras es que las personas puedan entenderse desde como en globalidad, ¿no? No solamente desde un diagnóstico. Y por eso hemos decidido empezar por contaros cómo evaluamos a tanto las personas que tienen alta capacidad como a todas las demás que vienen con una demanda de evaluación, ¿no? Mm. Entonces, bueno, desde este enfoque, ¿no? Pues si empezamos por la primera C, que solemos empezar por esta porque es la C de cuerpo, es nuestra área más sensorial, desde donde recibimos los estímulos que nos llegan, que estamos continuamente recibiendo estímulos y procesándolos, ¿no? Pues es desde donde evaluamos todo lo que tiene que ver con cómo percibimos el mundo y cómo lo interpretamos. Esto tiene que ver mucho con cómo escuchamos, no si escuchamos o no, sino si cuando escuchamos podemos procesar bien la información que nos llega o hay veces que algo se nos queda atascado en esa escucha y en ese procesamiento que hace que luego percibamos de otra manera y que a lo mejor
esto puede tener mucho que ver con las personas que tienen altas capacidades porque sabemos que hay una alta sensibilidad en el caso de las personas con altas capacidades, que es como si tuviesen un amplificador muchas veces y que puede ser que sean muy hipersensibles a los ruidos, a los estímulos visuales, a los estímulos táctiles, pero también es verdad que hay casos de hiposensibilidad. O sea, que es muy importante tener esta parte de sensibilidad en cuenta a la hora de evaluarlo. Sí, hola, yo soy acá de Argentina y me comentaste al principio que cumplen ciertos patrones Sí, los que tienen las altas capacidades. ¿Cuáles son estos ciertos patrones que tienen ellos en común? claro, nosotros vamos a ir hablando de ellos a Eh, través de estas 4 Cs, pero ahí van a principalmente, ir apareciendo. Una es Exacto. esta hiper o sensibilidad y el coeficiente intelectual elevado. exacto. Hasta ahora sabemos esos dos, anoto esos dos. Eso Perfecto. es. Sí, Exacto. de momento vamos por ahí, sí. Entonces, bueno, como tú bien decías, pues son cabezas privilegiadas con una alta sensibilidad y, y que al final sí que están muchas veces en entornos muy exigentes en los que se les exige mucho a nivel cognitivo o a nivel de adaptación académica, ¿no? En el caso de los niños, pero se olvida toda esta parte de sensibilidad que ellos tienen y cómo les puede estar interfiriendo en su aprendizaje, por ejemplo. Entonces es fundamental que se evalúe esta parte auditiva que decíamos, que se evalúe el cómo perciben lo que ven, todos los estímulos cuando están en contacto físico con otras personas también o con el entorno, ¿no? Que hay veces que uno le tocan y puede sentir casi que le golpean, ¿no? Cuando la propiocepción no está muy bien regulada en ese sentido. Y bueno, desde ahí es desde donde tenemos muy en cuenta el cómo perciben el mundo, ¿vale? Luego, en cuanto a cerebro, pues es verdad que es fundamental conocer el rendimiento cognitivo y que sí que es verdad que la norma nos dice que tiene que aparecer un cociente intelectual a partir de 130 para poder considerar que una persona tiene altas capacidades. También, y además de eso, suelen aplicarse pruebas de atención y de funciones ejecutivas, pues para confirmar o descartar que las dificultades no estén acompañadas de alguna de estas otras procesos que puedan estar alterados. Y tiene que cumplirse un requisito también que tiene que ver con la creatividad o con la inteligencia más creativa. Mira, has comentado 130. ¿En qué escala es la que utilizáis vosotros? Porque claro, como hay muchas escalas, y estoy viendo que no solo hay personas de España, sino que ha hablado alguien de Argentina, pues en España se usa mucho la Wechsler o la Sí. Weiss, pero bueno, también hay otros centros y otras zonas. En Madrid es muy típico la Weiss, pero sé que en Andalucía o en Asturias, Galicia, se utilizan otras escalas de preferencia. Y claro, no es lo mismo hablar de 130 en la Waze que de 130 en las Rías. Entonces, ¿cuál es la escala que estáis usando vosotras? Pues mira, generalmente es verdad que usamos WISC o WISE, ¿no? Sobre la escala Wechsler, pero también hay casos, por ejemplo, se nos dan en que ya se les ha aplicado esta prueba, pero el diagnóstico no está claro y se quiere hacer una evaluación. Y entonces en esos casos lo que también hacemos es aplicar 2 pruebas de inteligencia para contrastar resultados también. Y a lo mejor aplicamos pues el RIAS y el EFI, por ejemplo. Y entonces ahí también Vale. muchas veces hacemos esta parte de contraste de 2 pruebas al menos, cuando son pruebas que también además son más sencillas o que requieren menos tiempo. Efectivamente, si nos regimos como por la normativa, sí que consideramos el 130 en un CI, pero no, nosotros nunca
hacemos un informe y una evaluación en la que nuestra respuesta a la persona o a la familia se base en las puntuaciones. Primero de todo es que cuando alguien viene a evaluarse a CORAD, tiene que, o sea, si es un niño sobre todo, y si es un adulto también, vamos, pero tiene que saber que viene a que le conozcamos, que viene a que sepamos de él y no única y exclusivamente a que conozcamos su cociente intelectual, porque esto es algo que de forma aislada nosotros no lo contemplamos. Contemplamos conocer a las personas, conocer sus necesidades, conocer sus dificultades, conocer sus potencialidades y desde ahí es desde donde enfocamos la evaluación. Y has traído algo muy interesante y muy importante para nosotras, que por eso introducíamos desde dónde pensamos y desde dónde trabajamos, que es la C de contexto. Es decir, Mariluz, lo que tú nos has hablado es del contexto geográfico, ¿no? El contexto social, el contexto familiar, es decir, todo eso forma parte también de lo que evaluamos en la medida que podemos, pero son variables que nosotros tenemos muy en cuenta y de hecho hay una entrevista con los padres, ¿no? En esa evaluación para todos los datos correlacionarlos y hacer una devolución comprensible de qué es lo que sucede, además de las puntuaciones, ¿no? Qué es lo que le está pasando o dónde puede estar, podemos ayudar para mejorar la vida de ese niño o de ese adulto, ¿no? Efectivamente, como ha dicho Mariluz, le ha puesto el contexto y la realidad. Es que depende de dónde vivas, vas a tener una evaluación u otra. Y ellas, las especialistas del CORAD, que yo por mi parte tengo, vamos, la mejor, no sé, no puedo decir más que tener buenas palabras con el CORAD, de la parte que yo lo utilicé, te pueden hacer todo lo que quieran, pero al final tienes que pasar por una especie de faja o de corsé, que es lo que te marca tu Comunidad de Madrid. Esto está escrito. O sea, ya no es que ellas consideren que 130 tu hija, no. Ya no es que ellas lo pueden considerar, o sea, pero al final, efectivamente lo has dicho muy bien, dependiendo de dónde vivas, tienes alta capacidad o no. Porque están descentralizadas las competencias y cada comunidad autónoma aplica lo que considera y contra eso no puedes luchar. Exacto. Es decir, eso Sí. ellas lo sabrán mejor que nadie. Yo ya tengo un hijo evaluado, acostado, pero es que no puedes luchar. Es Claro. decir, te lo marca tu propia comunidad autónoma, con lo cual tu hijo sigue siendo igual de maravilloso en una comunidad o en otra. Pero si estás buscando la ayuda económica, que por cierto no la tienes salvo que ganes una miseria, perdón, pero es que tienes que ganar una miseria de ser pobre de pedir para que te den ayuda económica, ¿no? Y luego pasa otra cosa con las altas capacidades que a mí me ha llamado la atención, y es que un niño disléxico llega con un informe y dicen, soy disléxico, y dicen, vale, fenomenal. Tú llegas con un informe externo del mejor sitio del mundo de altas capacidades y te dicen, hay que hacerle un test, porque le obliga, o sea, no porque ellos quieran, el colegio está obligado. Entonces, después de que tu hijo ha hecho una evaluación súper especial durante 2 semanas, 42 folios de informe, el colegio se ve en la obligación de pasarle un test, uno. Dependiendo de cómo tenga el día, tu hijo tiene alta capacidad o no. Exacto, exacto. Imagínate lo que te estoy contando. O sea, es una barbaridad. Yo porque el BROT ha sido excepcional. Pero si no, como no entraba en la faja y ese día no le apeteció contestar o porque tenga otra dificultad, porque no se tiene ni alta capacidad las 24 horas del día, ni para todo, ni en todo. Entonces un test que ¿cuánto tarda? 40 minutos, no sé, lo que tarde, ya te ha evaluado todo una persona, ¿no? Lo que ellas dicen, todo su contexto, su entorno, sus antecedentes, o sea, eso es impensable. Entonces, no depende del colegio, depende de la normativa de la Comunidad de Madrid, pero si te obligan a que el cole tiene que pasar un test sí o sí, cuando en el colegio no hay un psicólogo de diagnóstico, hay un orientador que luego tendrá que decir qué le conviene educativamente a un niño de alta capacidad o no. Pero entonces llega el orientador del colegio, que me pongo en su lugar, pobre, y tiene que enmendarle la plana a un equipo de psicólogos clínicos que han hecho una evaluación a tu hijo o a tu hija. Quiero decirte que el contexto es amplio.
Sí, sí. A mí me parece que la visión de Corat es perfecta porque lo engloba y porque abarca, y no he hecho la evaluación en Corat, pero te quiero decir, engloba todo. Sí, porque Pero luego te vas a chocar contra el muro que no son ellos. Están claro, fuera del colegio y fuera de Corat. Eso ya es otra historia. exacto, es muy importante cómo diferenciar estas dos cuestiones, ¿no? Uno, ¿para qué queremos la evaluación? Y para qué le puede ayudar a la familia y al niño, ¿no? Es decir, como que una cosa es todo lo burocrático, todos los escalones, todos los procesos, ¿no?, que nos piden para conseguir adaptaciones o ayudas o lo que necesitemos. Y por otro lado, ¿para qué quiere la familia y para qué podemos ayudar al niño con esa evaluación? Ese sería un poco el poder discriminarlo, ¿no? Porque hay veces que solamente, pues eso, se quiere para algo muy concreto, bueno, está bien, pero quizás lo que nos parecía importante transmitiros es que para nosotros no es tan importante el dato, sino que, y tenemos un marco general de qué son las altas capacidades, lo podemos buscar en Internet, la experiencia propia, en fin. Pero para nosotros lo importante es quién es ese niño, quién es esa persona, qué le pasa, dónde sufre, qué siente, ¿no? Y cómo podemos ayudar, sería el objetivo, ¿no? Y eso entraríamos más en la parte de intervención, ¿no? Sí, sí, ahora después lo veremos, porque al final, claro, yo creo que en la evaluación se trata de conocer a la persona, de saber si tiene unos rasgos que entren dentro de este patrón que estamos hablando, ¿no? Y que tiene unos requisitos para ser diagnosticado como tal, pero nuestro objetivo va más allá de eso, generalmente. Entonces, sí es verdad que primero nosotros tenemos una entrevista de orientación con la persona o con la familia en la que aclaramos para qué quieren esta evaluación, cuál es el propósito, en qué les puede ayudar, cómo entenderlo a partir de ahí. Entonces, todo esto se trabaja previamente. Después, el proceso de evaluación, claro, como tú decías, un test puede tardar en aplicarse 40 minutos, pero la evaluación completísima que nosotros hacemos, que mira todas estas 4C, son 2 mañanas diferentes y son 8 horas de evaluación con el niño y una entrevista con la familia, por supuesto, para tener en cuenta el contexto. Entonces, es algo que va mucho más allá de solo el diagnóstico, que el diagnóstico exactamente puede ser muy necesario para ayudas económicas, adaptaciones y todo este tipo de cuestiones. Pero lo que nosotros queremos es ir más allá en poder dar lugar a cómo entienden estas personas el mundo, qué es lo que viven, qué es lo que padecen y qué es lo que les entusiasma y todo este tipo de cosas. Entonces, seguimos hablando y ahí yo creo que se va a ir despejando. Entonces, esto de lo que habláis, que me parece extraordinariamente maravilloso, de centrarse en quién es realmente la persona, creo que a veces es muy difícil para nosotros el aterrizarlo, ¿no? Es decir, tengo un diagnóstico, vale, pero ese diagnóstico ¿cuánto me define como persona, ¿no? ¿Y cómo aterrizo esto en mi día a día? Porque sé lo que vivo, sé cómo me ve la gente, de rara, ¿no? Las frases que me dicen, ¿no? Pero cómo se transpone esa información a mi mundo real y eso a través de la terapia o de la intervención, ¿cómo se hace? Porque yo desde el conocimiento absoluto sé que hay una parte de estimulación, ¿vale? Que es muy importante, pero la otra parte en la que coges y aplicas al mundo real de la persona lo que sea que pueda mejorar su vida, ¿no? O mejorarle en su bienestar personal, eso cómo se hace concretamente. O sea, no sé, es que me parece un intangible que me resulta muy difícil de poder ponerle palabras. Claro. Claro, pues eso es a lo que vamos a ir ahora, porque todo esto que dices tiene mucho que ver con esa parte mucho más emocional y más contextual. Entonces, justo yo creo que hemos comentado pues la de cuerpo que llamamos, ¿no? Y esta parte más de sensibilidad, de alta sensibilidad, lo que comentábamos como cerebro o lo más cognitivo, ¿no? En cuanto a todo lo que tiene que ver con este rendimiento cognitivo, con las funciones ejecutivas, la atención y la creatividad y todos los talentos que la persona puede tener. Y vamos a dar lugar, que yo creo que va saliendo en todas las intervenciones, al corazón, ¿no? A la parte emocional que viven. Entonces, os quería comentar,
si hacéis previamente una especie de screening, porque desde luego que si un niño os viene con discalculia o con dislexia, hay muchas de las pruebas del Waze que no las van a pasar, os va a dar un falsísimo negativo, porque obviamente es que le bailan las letras, le bailan los números, bueno, los cambian, los relacionan de forma distinta. Entonces, especialmente en las pruebas en las que está el crono puesto, porque una vez que dejan que su cerebro con tiempo deshaga el puzzle que tiene en la cabeza, claro que lo resuelven, pero no con el crono puesto para un neurotípico. Y no quiero utilizar esa palabra, pero digamos, para una persona normal, ¿no? Para una persona que no tiene un problema de dislexia o algo así. Sí, al final nosotros, o sea, sí, claro que se hace antes una revisión general y global de todas las dificultades que pueda haber o no, porque ya desde la entrevista de orientación revisamos con la familia toda la información académica, emocional, que ellos, todo el recorrido que ellos han hecho. Les preguntamos incluso desde el momento en que fueron pensados los chicos o ellos mismos, ¿no? Su historia de desarrollo. Después rellenan siempre un cuestionario en el que se evalúa toda esta parte de desarrollo, toda la parte académica, emocional, o sea que siempre se tienen en cuenta muchos otros posibles factores que puedan estar interfiriendo en el desarrollo del niño en este caso. O sea que esto siempre se tiene en cuenta. Pero vamos a la intervención. Vamos a la parte Por más el emocional. tiempo, Sí. Estamos apuradas un poco por el tiempo. Sí, yo, bueno, en la parte de la evaluación que tiene más que ver con el corazón que llamamos, la C de corazón o lo emocional, pues ahí es muy importante evaluar primero cómo se siente la persona en este momento de su vida, qué concepto ha ido generando de quién es, porque ahí muchas veces encontramos esta sensación de sentirse perro verde, ¿no? De sentirse alguien que nos dicen atípico, de sentirse diferente o que no encaja en el contexto. Entonces, todo esto hace que tú construyes quién eres desde una perspectiva de cierta extrañeza o cierta rareza, ¿no? Luego también el cómo percibes tus emociones y qué haces con ellas y cómo las regulas, ¿no? Porque hay muchas veces que hay una parte, o sea, que le pasa a muchas personas que conocemos, ¿no? En nuestra experiencia, no a todas, pero sí a muchas, de racionalizar enseguida las vivencias. Entonces hay muchas personas que primero sienten y experimentan la emoción y después, si pueden, la racionalizan o la racionalizan. Pero en este caso hay una tendencia a que la emoción tenga muy poco lugar y enseguida se pase a la racionalización de las ideas y a moverse mucho más desde lo cognitivo. Sí, yo estaba pensando así, de esto que yo empiezo a divagar un poco, estaba pensando que estamos en un contexto social en donde la productividad es, ¿no? Como lo que más impera, ¿no? El protagonista es la productividad. Entonces, hay una cuestión que yo creo que es muy importante y es que los chicos que tienen un potencial en lo académico, digamos, se les mira solo desde ahí como motivando, reforzando. Entonces, toda esta parte emocional es como que también desde el contexto, a veces familiar, escolar y social, es como que no existe, ¿no? Como que se va potenciando mucho más todo lo que tiene que ver con el rendimiento académico, ¿no? Entonces, digamos, como que perjudica la conexión con las emociones, ¿no? De qué te pasa, cómo has pasado el día, ¿no? Pero si continuamente el refuerzo de donde sea viene desde el lado de no bajes las notas porque has sacado un 8 en lugar de un 10, ¿no? Todo esto, bueno, pues también va construyendo y armando una identidad donde la reflexión propia de la subjetividad queda más marginada, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, y muchas veces se les valora mucho
por lo cognitivo Eso es. y se olvida de esa otra parte. Antes hemos leído una frase, ¿verdad?, que decía, no se trata de potenciar al genio, sino de humanizar su camino. Porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que hay una expectativa tan grande en lo cognitivo que todo se pone ahí, pero si no es a través del conocimiento y de sus ideas, no hay esa valoración hacia ellos como persona. Entonces muchas veces encontramos pues, que la autoestima viene muy tocada también. Entonces, bueno, toda esta parte se evalúa también en la evaluación y luego pues, En grupo se trabaja. luego se trabaja, claro. Porque con niños trabajamos en grupo, es algo que nos parece muy importante, a no ser que la demanda sea muy concreta de trabajar en individual, ¿vale? Pero nos parece que trabajar en grupo con los iguales, que es algo que es algo como que traen de sufrimiento, de me siento distinto, no tengo relación con los iguales porque no me identifico. A través del trabajo grupal se aborda todo esto, ¿no? ¿Quién eres tú dentro del grupo? ¿Qué diferencia también tiene el otro compañero o compañera, ¿no? Que también se ha sentido diferente en otros contextos, entonces como que desde ahí ayudamos mucho a que el grupo se ayude entre sí, ¿no? Desde la identificación, desde otras particularidades sería. Hola, ¿qué tal? Hola María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Quería preguntar al hilo de lo que está comentando Belén, ¿estas sesiones grupales son en la infancia o también en la adolescencia? Porque, bueno, es verdad que a los adolescentes les cuesta mucho el striptease emocional en grupo, ¿no? Pero a la vez sienten una gran soledad en general, aunque a veces están con mucha gente y muchas actividades, sienten una profunda soledad, y cuando hay este rasgo, ¿no?, peculiar de la personalidad, eso se acentúa muchísimo. Y estoy pensando en adolescentes concretos de mi entorno cercano que, pues no sé, si eso se contempla también desde los adolescentes o consideráis que es más pertinente hacerlo desde otro tipo de dinámica que no sea la grupal. Gracias. Nada. Gracias, María. Bueno, yo creo que todo esto tiene que ver con la intervención y ya damos pasos a, bueno, la última y cuarta C de la que ya hemos hablado es contexto, que tiene que ver con toda esta parte relacional, ¿vale? Y a través de ahí es de donde en estas 4 C sacamos conclusiones de todo lo que conocemos y ahí queda ya una imagen muy completa de la persona. Y a partir de ahí, entonces, claro, ¿cómo nos lo planteamos la intervención? Pues dependiendo de las necesidades que hayamos visto en esta evaluación, o hay veces que también las personas cuando vienen a CORAD no tienen por qué pasar por evaluación. Hay veces que se empieza una intervención porque hay una demanda concreta, hay una necesidad concreta y ya después se ve si es necesario o no evaluar. O sea, no es algo imprescindible, ¿vale? Entonces, nosotros hacemos tanto intervenciones individuales en cada una de estas Cs, o sea, a nivel sensorial, a nivel cognitivo, a nivel emocional o a nivel relacional. Y hay veces en las que hacemos intervenciones más globales y estas son en grupo. Entonces, generalmente, si no hay algo muy concreto que esté interfiriendo a la persona en una de estas áreas, es cuando recomendamos el trabajo en grupo. En la infancia, lo que hacemos es unos grupos que llamamos aprendizaje 4C, que trabajan toda la globalidad de estas 4 Cs. Y en la adolescencia hacemos un grupo terapéutico con adolescentes. Y en la vida adulta lo que hacemos es un grupo multifamiliar en el que pueden venir personas de todas las edades y todos los miembros de la familia que quieran venir. De hecho, es un grupo abierto a la comunidad y gratuito que tenemos en CORAD los miércoles a las 6. Pero nosotros trabajamos con grupos heterogéneos de personas. Nosotros en general no apostamos por grupos exclusivos en los que solo haya un tipo de personas como grupos de altas capacidades o grupos de personas con autismo, porque entendemos que las personas están dentro de la sociedad y que la sociedad es heterogénea. Entonces,
No es que estemos en desacuerdo con grupos específicos de altas capacidades, porque entendemos que hay muchas veces que la identificación con el otro, el ver a otro que le pasa lo mismo que a mí y qué recursos tiene, puede ayudar también, pero en general apostamos por esta visión más global y más social. Sí, es verdad que tenemos muy en cuenta que hay veces que lo grupal puede, digamos, como que no ser adecuado en un primer momento, por ejemplo. Es decir, que lo grupal se puede convertir en algo muy amenazante según cómo está el niño, cómo está el adolescente o la persona. Entonces, hay veces que vamos poquito a poco, ¿no? De lo individual a lo grupal. O hay veces que trabajamos directamente en lo grupal y vamos valorando cada cierto tiempo con la persona, con el niño o el adolescente, si siente que el grupo le está aportando. Quiero decir, esto es como si pensemos que hay momentos que queremos estar con los amigos y hay momentos que queremos estar en soledad, ¿no? Entonces hay que ir viendo cuánto, no tenemos objetivos, digamos, de hay que conseguir esto. El objetivo para nosotros es que el proceso vaya siendo de sentirse mejor, más, digamos, identificado, más encontrando su lugar, pero nunca hay, digamos, como una edad definitiva, ¿no? El grupo es una herramienta en un momento dado de la vida que nos puede ayudar y tanto la psicoterapia individual como el grupo multifamiliar. Y esto hay que ir valorando con el tiempo, ¿vale? Es decir, no, nada de lo que hacemos es la panacea. Nadie se cura, decía un profesor mío, no existe la cura, existe disminuir el sufrimiento en la vida, ¿no? Claro, antes decía, por ejemplo, Mariluz, ¿no? Con esto del enmascaramiento que se escucha mucho en autismo, pero al final sucede con todas las dificultades y en altas capacidades también, ¿no? Uno, para estar en sociedad, pues va, aquellas cosas que va aprendiendo que no son aceptadas socialmente, las va inhibiendo, las va escondiendo y va tratando de hacer lo que socialmente se espera de él. Entonces, eso es agotador para estas personas porque lo hacen por aprendizaje, pero no por deseo de motivación propia ni porque les salga natural. Entonces, son herramientas de compensación que uno hace o que uno aprende a hacer y que está bien en un momento dado para ciertas situaciones sociales en las que se sabe que eso le va a ayudar, pero también tiene que poder haber pues un entender el mundo y no solo el aprender de cómo funciona y tener que funcionar así, sino poder entenderlo, porque bueno, yo creo que esto ya forma más parte de todo el trabajo que se hace en psicoterapia, ¿no? Pero es una parte del trabajo de primero entender cómo soy yo, qué me pasa a mí, Cuáles son mis conflictos, ¿no? ¿Qué hago con los conflictos con los otros? ¿Cuál es mi deseo? ¿No? ¿Qué quiero hacer yo aparte de lo que se espera o siempre se ha esperado de mí? ¿Eso que supone? ¿Puedo o no puedo realizarlo? Es decir, como que ahí es verse uno, ¿no? Con encontrarse, pensarse más allá de la alta capacidad o no. Y por supuesto también entender cuánto ha borrado mi subjetividad el diagnóstico, ¿no? Que hoy en día el diagnóstico tiene mucho protagonismo y desde muy pequeñitos les estamos diagnosticando. Esto es muy importante, ¿no? No perder la subjetividad a pesar de entender que entras dentro de unas puntuaciones, ¿no? surgen ahí muchas preguntas, Venga, ¿no? preguntas, dudas. Nos quedan 10 minutitos, 13. ¿Qué tal? Mira, yo os estoy escuchando y todo lo que decís desde la pequeña experiencia que yo tengo, no todos los niños de alta capacidad son niños que se esperan mucho académicamente. Es más, en un tanto por ciento elevadísimo van fatal académicamente, se sienten fatal académicamente y este es un tema muy, muy importante. No sé, yo no tengo ni idea si es un 1% o 1 por 200 que sale un niño de 10 en todo, porque encuentra su motivación y su estímulo vital en sacar 10 en todo, pero lo que suele venir pasando es que el niño, todos sabemos, y él incluso sabe que puede sacar 10 en todo,
pero no lo hace. No lo hace, sí. Hay alto fracaso escolar, sí. No lo hace porque no le divierte, no lo hace no vamos a entrar ahí. Entonces, yo sí que diría, no lo sé, desde mi experiencia que lo vivo, por favor, que dejemos de pensar en los niños de alta capacidad como los niños listos de la clase. Pueden ser los peores de la clase. Se pueden portar mal. Pueden sentir más agresividad. Es decir, no tenemos un niño súper listísimo que es ultra sensible. No. Y en cuanto a lo de, o sea, podemos tener un niño de muchas maneras o una niña de muchísimas maneras. Es infinito. Yo sí que os digo que no haya evaluado y lo esté pensando, la evaluación es muy importante. Porque no sé por qué hay tanto miedo. Creo que tenemos, y perdonadme que diga esto en un lenguaje muy burdo, una especie de complejo español. Entenderme, es que ¿cómo va a ser mi hijo superdotado? Y entonces te da como vergüenza. Vas ahí como, pero qué vergüenza, ¿qué más da? Si es disléxico o si tiene otro tipo de dificultad, no nos da tanto apuro admitirlo, reconocerlo. O sea, es como que ya los padres a veces tardamos en colocarlo. Y es verdad que se espera muchísimo de ellos, se espera muchísimo de ellos y eso es una losa. Es una pesadez que se espere siempre tanto de ti, porque imaginar lo que es vivir con ese peso desde tan pequeñitos. Luego a veces no ajustan al comportamiento que se espera, cada uno de una manera. Es que pautas tantas como personas, ¿no? Hay quien se pasa por un lado y se pasa por otro, quien tiene doble personalidad, quien a la vez tiene dislexia y encima parece que es lento y torpe cuando es inmensamente inteligente. Es decir, a mí cuando hice la evaluación me dijeron algo. En las pruebas sobre un nivel de 50 en la normalidad, tu hijo da 100. Entonces vive con todo cariño y respeto con una familia de 50, va a un colegio con un programa educativo de 50, está rodeado de niños de 50 y con profesores de 50, pero él tiene 100. Entonces eso de que los grupos son estupendos porque les cuesta socializar a veces, pero por ejemplo, el caso de mi hijo a veces le lastran niños que van más lentos porque su cuestión está en la velocidad. Es que va tan despacio que no me acuerdo qué estamos haciendo. Tardan tanto, hay que repetir tantas veces las cosas en clase que es que ya no me acuerdo en qué asignatura estábamos haciendo. Te quiero decir, y luego él no saca unas grandes notas, no nos engañemos, no saca unas grandes notas, las podría sacar sí, pero no las saca. Entonces, a veces eso de ir siempre en el grupito, a lo largo de los años, cuando ella es una adolescente, me he dado cuenta que si le toca se da cuenta al colegio también y por eso va muy bien, cuando le pone con la gente más rápida, el niño va fenomenal. Cuando no se desanima emocionalmente, no es que nos rinda, es que se siente, es como os diría, o lo habréis vivido, un aburrimiento doloroso. Dice, bueno, no se aburre, anda, porque se aprende a aburrir. Bueno, es que mi hijo cuando se aburre ya tanto, hay un momento en que no quiere ni comer. Claro. Entonces, no es que todo lo lleven a lo intelectual. Yo difiero. Lo emocional lo llevan como pueden, pero lo emocional en cuanto mi hijo y creo que gran parte de los alta capacidad se vinculan al profesor, van fantásticos. Como no se vinculen emocionalmente al profesor, van desastrosos. Con lo cual, lo emocional en ellos, más allá de lo académico, es vital. O sea, yo lo que os diría de mi pequeña experiencia es lo emocional por encima de todo, porque cuando eso está bien, hacen lo demás. Pero podríamos añadir que eso le pasa a todos los niños. Bueno, evidentemente, pero estamos hablando de un caso muy concreto sí. En el que a lo académico, a la gran capacidad y a la gran inteligencia y nos dejamos, como decíais, un poco lo emocional, ¿no? Exacto. Aparte, pero que no es porque saquen buenas notas y les llamamos inteligentes las 24 horas del día y sean un primor, no. A veces son disruptivos, a veces no les encaja, a veces tienen ansiedad porque la vida es tan lenta para ellos, tan lenta, al menos caso de los varones, va tan despacio que no comprenden por qué todo tiene que ir así. Claro, esto tienes que ir poquito a poco. A lo mejor el trabajo no es más que esto. Que vaya adaptando las marchas del coche a la vida. Que la vida no se adapta a su velocidad, sino que se tiene que ir adaptando, ¿no? Quizá eso también es una cosa muy importante y que emocionalmente no se sientan continuamente ansiosos porque parece que no llegan, parece que no alcanzan, ¿sabes? O porque tienen que ir más despacio, tienen que estar siempre esperando por otros, ¿no?
sea, eso quizás sea emocionalmente, desde mi punto de vista, una cosa muy compleja. Sí, yo creo que, bueno, como tú decías, están en un cole de 50, una familia de 50, ¿no? Y se les exige que hagan 50. Entonces, ellos a veces hacen 70 porque lo hacen a su manera, pero no se les permite. Entonces, muchas veces, Perfecto, lo siento, sí. Es claro, a mi manera. Si me dejas a mi manera, no es tan importante el por qué, sino el para qué. Si yo entiendo para qué, vuelo. Y si no entiendo para qué, no tengo ningún interés en hacerlo. claro. Y entonces ahí hay una parte de que ellos sí que es necesario que conozcan el mundo en el que están, pero también hay una parte de que el contexto debe de adaptarse a las necesidades que ellos tienen. Entonces, bueno, sobre esto es verdad que también, sobre todas estas cosas, hablaremos también mucho en un congreso que vamos a hacer el 24 de mayo, donde vamos a ir explicando mucho, los ponentes van a ir contándonos mucho sobre, a nivel sensorial, sobre el funcionamiento que tenemos desde la infancia, los niños que interfieren en los contextos en los que estamos, ¿no? Y hablaremos de todo esto también. Sí. ¿Y cómo trabajáis con los adultos? O sea, un adulto que de repente, pues, incluso puede sufrir una crisis cuando descubre que lo es y que a lo mejor pues, su infancia ha sido complicada por eso. ¿Cómo trabajáis con los adultos? Sí, buscamos el espacio de psicoterapia individual o el grupo multifamiliar. Trabajamos más desde ahí. Sí, a mí me gustaría, aunque sea terminar un poco ¿Cómo hablando es? de ese proceso. Sí. ¿Y cómo es Sí. ese proceso de, bueno, igual lo teníais? Sí, en la psicoterapia por un lado, me imagino que cognitiva o... No, a ver, aquí somos varios profesionales y tenemos distintas formaciones, pero lo que sí, algo en común es que no nos afianzamos solo a un paradigma, ¿vale? Entonces, utilizamos distintos modelos dependiendo de la necesidad que vemos en la persona que pide terapia. Es decir, desde más el sistémico a herramientas de cognitivo-conductual, es decir, vamos un poco en función de lo que el paciente pide y ahí le atiende un profesional u otro. Vale. Pero sí que yo creo que hay como cuestiones que se repiten en la psicoterapia, ¿no? Que a lo mejor eso puede ayudar a entender cómo patrones. qué pasa cuando uno hace terapia, cuando ha descubierto que tiene altas capacidades y hace terapia, ¿no? Sí, o sea, claro, lo que aparece mucho es como darse cuenta de para qué ha necesitado, para qué le han impuesto, ¿no? ese diagnóstico en su momento. Y luego, por otro lado, entender por qué le ha pasado esa pregunta de qué hago, no me siento perteneciente a este mundo. Esa pregunta es algo que se repite mucho, ¿no? No me he sentido nunca perteneciente. Y la tendencia suele ser la huida. Sí. ¿No? Entonces, eso es como algo que vemos que se repite en las personas que nos piden la huida, expresada de diferentes maneras. Consumo de sustancias puede ser, la huida de los distintos contextos, huida de trabajos, el aislamiento, momentos de melancolía y de mucha tristeza, ideas suicidas. Es decir, todo esto aparece en la narrativa. Sí, yo creo que también, o sea, así como cosas clave que yo creo que a lo mejor hemos ido diciendo, pero resume un poco, ¿no? El encontrar esa parte subjetiva de uno, ¿no? No de lo que se espera, no de lo que sabe, no de todo su conocimiento, sino el quién soy, qué deseos tengo, cómo se me percibe en el mundo, cómo me he percibido yo por estas cualidades que tengo, ¿no? Pero más allá de que sea esto quién soy y quién quiero ser, ¿no?
el trabajar todo eso y muchas veces a veces incluso salirse de la etiqueta, ¿no? Sí, sí, Que no se justifique todo porque tengo altas capacidades. exactamente. A qué sí quiero pertenecer, porque muchas veces no se sienten pertenecientes, pero sí lo sienten con otras cosas que les gustan. Sí, y entender en relación a esto que decía Gemma antes, entender por qué sentido le da a esa persona a su fracaso a lo largo de la historia, Ujú, ¿no? Porque eso también daña mucho a nivel personal. ujú, ¿Para qué? ¿No? Y luego esta otra parte también que veníamos comentando sobre cómo me conecto con los demás, que a veces es difícil porque mis intereses son diferentes, porque mis conocimientos son superiores y a veces he sido rechazado o he sido considerado muy pedante o entonces o muy friki o muy, ¿no? Todas estas cosas que sí nos dicen mucho. Entonces, yo creo que por ahí es por donde se suele hacer mucho trabajo. Sí, y también traes la idea de que los demás pueden aportar muchas cosas que tienen que ver con otros intereses o con otras esferas del mundo que no han coincidido contigo, pero que quizás hay que ser algo más flexible en incorporar lo que los otros te pueden dar, ¿no? Bueno, todo esto es como muy particular, ¿no? Muy de cada persona, pero pensando así como en algo que pueda repetirse, quizás esto es común. Sí. Muy bien, gracias. Nada. Y bueno, como nos hemos quedado sin tiempo, pues yo creo que si os parece podemos dejaros el contacto de Corat, del Sí. correo de Corat que es info@corat.es y que si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, algo que contarnos, que por supuesto lo hagáis a través del correo y os damos respuesta en otro momento de forma más personalizada. Que ha sido un placer que estéis, que compartamos este tiempo, que participéis tanto. Muchas gracias. Y nada, si ha servido, pues Muchas con eso nos gracias quedamos. por la participación y nos volvemos a encontrar, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Chao. Un saludo. Gracias.